La inflamación es una reacción positiva, buena de nuestro organismo para defenderse de agresiones externas que pueden ser infecciones de bacterias, virus, hongos, parásitos. Puede ser también por un traumatismo, por un cuerpo extraño que se introduzca dentro del organismo, por tóxicos que pueden estar en el ambiente, los podemos ingerir o inhalar o pasar a través de la piel. Y esto dará lugar a una reacción que llamamos inflamatoria y por ella el cuerpo intenta defenderse, intenta expulsar o intenta neutralizar aquello que le está agrediendo. O sea que esto es muy positivo y suele ser un proceso agudo que cuando es superficial lo podemos ver directamente porque hay un enrojecimiento, dolor, tumefacción, y si es en una zona de movimiento tendremos dificultad para mover esta zona. Estos son los signos y síntomas típicos que podemos ver cuando es externa, pero también puede ser un proceso interno. El problema es que tiene también un lado oscuro y es cuando empieza a haber una inflamación crónica que empieza a afectar al organismo en su totalidad, empieza a predisponer a formar placas de ateroma, lo que llamamos aterosclerosis, de forma que se van formando pequeños acúmulos en los vasos sanguíneos, en las arterias, en su cara interna, que predisponen a que se hagan obstrucciones con el paso del tiempo. Y esto puede dar lugar a anginas de pecho, infartos en el corazón, porque se obstruyan las arterias coronarias, infartos en el cerebro o obstrucciones en otras partes del cuerpo, con las piernas, riñones, intestinos, en general. Esto, por supuesto, es muy negativo, pero también hay otros aspectos negativos porque también se ha visto que puede predisponer esta inflamación crónica a la diabetes mellitus tipo 2, también a obesidad, que está interrelacionado, también a procesos cancerosos, es decir, al cáncer, y también se ha relacionado con la demencia de Alzheimer. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para intentar evitar todos estos procesos que son inflamatorios, que causan inflamación. ¿Qué síntomas da la inflamación crónica? Son síntomas de cansancio, debilidad, de fatiga prolongada durante todo el día, durante tiempo, y que no está justificado por el tipo de actividad física que haces y a pesar de dormir lo suficiente y de descansar. A pesar de todo, sigues con el cansancio. Pues esto nos puede hacer sospechar que haya algo inflamatorio difuso dentro del organismo. También la sensación de niebla mental suele ir asociada, a veces incluso con mareos, la persona está con falta de concentración, falta de memoria, con despistes, no tiene claridad mental, se nota como más torpe, pues esto también podría hacérnoslo sospechar. También los dolores musculares y articulares difusos por todo el cuerpo, a veces también asociados a dolor de cabeza, también difuso, pues también nos hace sospechar esto. Es típico también el tener síntomas abdominales de hinchazón o malestar abdominal, a veces asociado a estreñimiento, pero a veces también a diarrea o que se alternan. Sobre todo el hinchazón abdominal y las molestias abdominales, incluso a pesar de no tener obesidad ni sobrepeso ni nada, pero notas el abdomen como hinchado, molesto y con gases. Y después también puede haber otros síntomas como erupciones en la piel o sensaciones extrañas también por las extremidades como de cosquilleos y a veces incluso con ojos secos y molestias oculares. En fin, son una serie de síntomas difusos que nos hace sospechar que pueda haber una inflamación crónica y habrá que pedir pruebas para investigar cuál es el origen. Pueden ser diversos, pueden ser infecciones crónicas que están dentro de nuestro cuerpo y que van haciéndole daño. Pueden ser enfermedades autoinmunes en las que el propio organismo genera defensas contra alguna parte del propio organismo y esto dará lugar a una reacción inflamatoria. Puede ser por toxinas o por tóxicos, como por ejemplo los contaminantes ambientales, por el humo del tabaco, o puede ser también por sustancias como el plomo, el mercurio, pesticidas, el mismo alcohol que se consume tanto. También puede influir el estrés mantenido crónico, puede dar lugar a reacciones de tipo inflamatorio y también la obesidad y el sobrepeso en general, que además a su vez puede estar favorecido por la misma inflamación. O sea que aquí a veces encontramos círculos viciosos, ¿no? Que una situación de inflamación genera una situación patológica que a su vez refuerza esta inflamación. Pero también tenemos alimentos que pueden
crear o favorecer esta inflamación. Y esto es una de las cuestiones que podemos controlar y es lo que quiero comentar ahora. El azúcar y el jarabe de maíz con fructosa se han visto que son causantes de inflamación en el organismo. Sobre todo se atribuye a la fructosa. Piensa que el azúcar está compuesto de glucosa más fructosa y en el caso del jarabe de maíz le añaden en mayor cantidad y se ha visto en analíticas en humanos y en ratones de laboratorio que aumentan las sustancias que nos indican inflamación. Se ha relacionado esto con una predisposición a padecer diabetes mellitus tipo 2, es decir, con una resistencia a la insulina, también con la obesidad, con el cáncer, con el hígado graso, con la enfermedad renal crónica, en fin, con todos estos procesos que están relacionados con la inflamación crónica, y también se ha visto que va lesionando las células endoteliales de los vasos sanguíneos, es decir, las células que están en la parte interior, y esto favorece el que se formen placas de ateroma, la aterosclerosis esta que va dando lugar a obstrucciones. Entonces esto sería un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, que es un compuesto que en grandes cantidades es negativo y que si se consume en pequeña cantidad, cuando se ingiere o se come fruta normal, pues no pasa nada. El problema es cuando está añadido, sobre todo en una cantidad considerable, a todo lo que son comidas procesadas o muy procesadas. Por ejemplo, en los refrescos, está también en las salsas estas industriales. A veces compras una ensalada y va la ensalada empaquetada y hay una salsa para que le pongas adicionalmente. Pues muchas veces estas salsas llevan dentro de su composición fructosa. Después también todo lo que son dulces, los pasteles, galletas, los donuts, o sea, todo lo que es pastelería. Hay que tener cuidado con la bollería también porque le meten todo esto. Las bebidas que son en polvo y que las hacen meter en agua para que se forme la bebida, que antes había también, recuerdo yo, con muchos refrescos que se construían de esta manera, pues estos también llevan fructosa. Hay que ir con cuidado también con los zumos o jugos de frutas que van en cajas o que van enlatados. Las frutas enlatadas también habría que ir con cuidado. Habría que mirar las etiquetas para ver la composición, a ver si indica que llevan esta fructosa o jarabe de maíz con fructosa o azúcares, muchos azúcares añadidos. Y también salsas como por ejemplo las de ketchup y mostaza también hay que ir con cuidado porque le añaden azúcares y azúcares con fructosa añadida. O sea que esto habría que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Las grasas tipo trans artificiales también causan inflamación crónica y predisponen a tener infartos. ¿Y esto por qué? Pues porque aumentan el LDL colesterol, que es el colesterol que llaman malo, disminuyen el HDL colesterol, el colesterol que llaman bueno, y contribuyen también a que se lesione el endotelio de las arterias, es decir, la cara interna de estos vasos sanguíneos que llevan la sangre a los órganos, de forma que favorece que se formen las placas de ateroma, placas, obstrucciones, que son lo que dará lugar a infartos y a problemas de tipo vascular. O sea que en este sentido son bastante negativas. También se ha visto que podían predisponer a la diabetes mellitus tipo 2, a la obesidad, al Alzheimer, en fin, patologías estas relacionadas con la inflamación crónica. ¿Y en qué consisten estas grasas tipo trans? Pues consisten en un proceso que se llama hidrogenización, que lo que hace es transformar aceites de tipo vegetal en un tipo de grasa más sólida que se parece a las grasas saturadas de los animales, y entonces es más manejable, dura más tiempo y tiene una consistencia más cremosa y más untuosa, y en este sentido es útil para estos objetivos. El problema es esto que digo, el efecto negativo que se ha ido demostrando con el tiempo. También hay unas grasas tipo trans animales que están en la carne y que no se ha visto que estén relacionadas con este proceso de inflamación crónica, o sea que no está demostrado. Aquí lo que habrá que hacer es eliminar de nuestra dieta, en la medida de lo posible, todo tipo de alimento que lleve grasas tipo trans artificiales, como por ejemplo en todo lo que son comidas rápidas, procesadas, sean bocadillos, sean postres, sean comidas de primer plato, de segundo plato, pues todas estas suelen llevar este tipo de sustancia. Por ejemplo, las palomitas de maíz, de estas que se ponen al microondas, también las patatas fritas y frituras en general, después también la margarina o las mantecas de origen vegetal,
y ya digo, todo lo que es ultraprocesado, incluidos los pasteles, galletas y cuestiones de este tipo. Lo que puedes hacer es mirar la etiqueta y normalmente pondrá que lleva aceites vegetales parcialmente hidrogenados o hidrogenados, y esto quiere decir que son grasas tipo trans lo que lleva. Los hidratos de carbono refinados son perjudiciales porque contribuyen a esta inflamación crónica y se han visto relacionados con la diabetes mellitus tipo 2, con obesidad, síndrome de intestino irritable. Son la pasta, el arroz, el pan, cereales, que antes eran integrales, es decir, llevaban la fibra, y esto contribuía a la sensación de saciedad, a un mayor control de la glucosa porque el índice glucémico era menor, y también beneficiaba a las bacterias intestinales. Todos estos beneficios se han perdido al refinar o al quitar la fibra de estos productos. Otros productos que también son refinados son los azúcares que se añaden, que ya lo hemos comentado antes, y que también esto perjudica, y estos están en la pastelería, bollería en general y en productos estos ultraprocesados. Entonces lo que habría que hacer es eliminar lo que es más procesado, y en la cuestión del pan, arroz y la pasta, intentar que sean integrales en la medida de lo que posible, y si hace falta, pues irlo sustituyendo por frijoles o por guisantes o por legumbres en general. Las carnes procesadas, como por ejemplo el bacon, las salchichas, el paté, el salami, las carnes ahumadas, el jamón, todos estos productos se han relacionado también con la inflamación crónica, con procesos como problemas cardíacos, la diabetes y el cáncer de estómago, y sobre todo con el que más se ha relacionado es con el cáncer del colon. Esto se debe a los productos finales de la glicosilación avanzada, que estos se deben a que se han cocinado, se han procesado con altas temperaturas, y estos productos son altamente oxidantes y como consecuencia también son inflamatorios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en la medida de lo posible evitar este tipo de productos. El alcohol y las bebidas alcohólicas también están relacionados con procesos inflamatorios. Ya sabemos que tiene muchos efectos negativos a nivel del hígado y también del sistema nervioso, pero también con estos procesos inflamatorios que hemos comentado. Pues se ha visto que en analíticas, conforme se bebe más, aumenta el nivel de proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación. También se comenta la relación que podría tener con el síndrome de intestino permeable, que esto es algo controvertido, pero parece ser que en estas personas podría haber una mayor entrada de sustancias tóxicas producidas por nuestras bacterias intestinales en la sangre, y esto podría inducir un problema de inflamación crónico. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto. De todas formas, lo que hay que hacer es, si no eres bebedor, no iniciarte, no beber en absoluto, y si bebes, intentar reducirlo lo máximo posible. Todo esto que hemos comentado hasta aquí lo podríamos resumir en una palabra: alimento ultraprocesado. Estos llevan conservantes, colorantes, saborizantes de tipo artificial que sirven para que tengan mejor aspecto, para que duren más tiempo, para que tengan un sabor más fuerte, y son alimentos que están precocinados y que son más cómodos y de consumo más rápido. Llevan grasas tipo trans artificiales, llevan hidratos de carbono refinados, llevan azúcares, y a veces también están incluidos en esto las carnes procesadas que hemos comentado. Y todo esto es inflamatorio y es perjudicial para la salud, y lo que tenemos que hacer en la medida de lo posible es eliminarlo. Si a veces comes algo de esto, pues no hay que deprimirse, simplemente lo consumes, pero hay que intentar ir avanzando hacia una comida que esté simplemente procesada dentro de los límites razonables de seguridad alimentaria, pero no de forma exagerada, que quizás será mucho más cómodo, pero nos puede perjudicar con el paso del tiempo mucho. Si quieres saber qué alternativas hay, te dejo aquí este vídeo sobre alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.